Apóstoles, versículo 9 al 19. Sin embargo, solo comienzo leyendo el versículo, del versículo 10 al 19. Leo el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos permitas escucharla en el corazón. Que ella no vuelva vacía, Señor. Que sea para salvación. Que sea para que nosotros podamos vivir para ti, Señor, y salir fortalecidos en la fe. Porque siempre escuchamos a nuestro malvado corazón. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia, toda la Biblia trata por lo general un tema que para nosotros es muy tensionante. Nosotros vemos en la Biblia que Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. ¿Saben cómo se llama eso? La soberanía de Dios. Hay personas que creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero están equivocados, porque casi siempre hacen las actitudes de su malvado corazón. Y se los puedo demostrar por qué razón, porque nosotros siempre justificamos lo malo que hacemos. Porque cuando Dios ordena algo, tiene un solo camino. ¿Ustedes saben cuál es el camino cuando Dios ordena algo? Obedecer. Dios le dijo a Adán y a Eva: no comerás de un solo árbol, de todos los árboles que habían en el huerto. Ahora solo piensen, Dios en su infinita bondad, Él creó un huerto donde están todas las frutas que hoy conocemos. Todas. Y Dios le dijo al hombre: puedes comer de todo. Después de la creación no se creó más nada. O algo se ha creado nuevo que yo no conozca. Alguna vez me dijeron que es que hay mandarinas con sabor a guayaba, pero no, es en serio, ¿sí? Así como hay cristianos carnales, me dijeron alguna vez. No, tampoco no existen. La Biblia nos va a hacer algo muy interesante, hacer entender quién es Dios, que está en control de todas las cosas, y la responsabilidad humana. Que nosotros somos libres delante de Dios, libres para vivir para Él, para adorarle, o libres para que voluntariamente ofenderle. Acá nadie es obligado a ofender a Dios, ¿o sí? Hace unos días, bueno, no hace muy poco, sino hace varios días, un joven me dijo: simplemente yo no vuelvo porque no quiero ver a alguien en la iglesia. Él es libre de tomar su decisión. Libre. Dios soberanamente lo ha dejado libre. Ahora, Johan, ¿por qué usted ha venido hoy aquí? Porque su mamá y su papá los trajo. ¿Cuándo nosotros vamos a darnos cuenta que Johan viene libremente? Cuando él ya tenga la edad de Maiko, de Loraine, de Oscar, de Nicole, cuando ya no estén viviendo con sus padres, que ellos libremente vengan. Pero aún y todo eso no es suficiente. Esto es muy tensionante, porque esto es como las vías de un tren. ¿Sí han visto las vías de un tren? Karina, ¿cómo es las vías de un tren? Paralelas. Aquí está la soberanía de Dios y aquí está la responsabilidad humana. ¿Cuándo usted sabe que está caminando con Dios? Ok, cuando está paralela, pero es cuando usted está de la mano del otro riel. Fíjese que esos rieles están unidos por unos palitos, y esos palitos es la voluntad de Dios, porque a usted le puede parecer que está haciendo la voluntad de Dios.
Usted puede parecerle que adora a Dios y que está viviendo una vida agradable a Dios. Por eso a nosotros nos molesta sobremanera cuando, sobre todo cuando el pastor dice, mira, tú no estás obedeciendo. Tú eres un rebelde. Tú no estás adorando, tú eres un irreverente. Porque a nosotros nos parece hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el versículo de Romanos 8 que más les gusta? El 28. Y sabemos que a los que han amado a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero lo importante de eso, del capítulo 8, está en los siguientes versículos. No es ese. Dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y yo ayer le preguntaba a un pastor en una clase, porque él dio una clase bonita y luego los hermanos decían, pero es que somos pecadores, es que somos malos, es que somos rebeldes como Adán y Eva. Y nosotros tenemos esa particularidad. Siempre nos queremos relacionar con Adán y con Eva, pero yo le dije, ¿saben qué es lo curioso? Pero todos se relacionan, los cristianos se quieren relacionar con él justificándose antes del obrar de Dios. Porque cuando Dios los llama y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán estaba escondido como un gusano dentro de un hueco para no ser comido. Y Eva junto con él, los dos estaban ahí escondidos. Se han dado cuenta que quien rompe comunión con Dios, lo primero que hace, deja de orar, deja de leer la Biblia, y lo tercero, deja de congregarse. Porque es más fácil acallar la conciencia. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos, no cometamos ese error. Porque la Biblia no relaciona al creyente con Adán y Eva antes de la obra de Dios. Todo lo contrario, dice que aquel que ha sido justificado, regenerado, santificado, si usted cree en Cristo, es una nueva criatura. Teme de Dios y escucha la voluntad de Dios. Y usted puede ser muy rebelde, pero Dios está obrando de adentro hacia afuera, porque Él es un Dios todopoderoso. Y hoy yo les quiero recordar eso. No importa si usted quiere hoy levantarse y hacer todos los planes para irse de la iglesia. Dios, si no quiere, no lo va a dejar. Si le tiene que partir una pierna, se la partirá. Si le tiene que quitar su economía, se la quitará. Si le tiene que quitar su salud, lo hará. Ese es nuestro Dios. Él no está preocupado de nuestro bienestar en este pasar de la tierra. Él está preocupado de nuestra salvación, de que usted y yo seamos adoradores de Dios, no que seamos unos religiosos fariseos. Hoy yo quiero llamar su atención, queridos hermanos, porque la Biblia dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué hace el hombre en este texto? ¿Qué está haciendo? No, hace algo muy importante. ¿Qué está haciendo el hombre en estas acciones que dice acá? Los puse como locos, ¿no? Es que está haciendo algo importante, disfrutando del obrar de Dios. Miren, dice, lo predestina, lo llama, lo justifica, lo glorifica. 1 Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El hombre en Cristo es libre. El hombre sin Cristo es un miserable esclavo. ¿Saben de qué es esclavo? Del placer. La búsqueda del placer hace algo con el hombre miserable. Todo ser humano que es un esclavo del placer
es una persona adicta a algo. Adicta a algo. Y toda adicción, ¿saben qué produce? La muerte. La paga del pecado es muerte. Porque no puede vivir sin ello. Es un esclavo, es un miserable, no puede tomar la voluntad para decir, no lo voy a hacer. Hace unos días alguien me comentaba sobre alguien que quiere dejar el alcohol por ratos porque ve que su vida es miserable. Ha perdido a su esposa, ha perdido a sus hijos. Es en serio. Pierde su salario. Es una persona muy trabajadora. Y lo ha perdido todo. Es casi de mi edad. Y es triste porque cuando tú lo ves, es un ser humano miserable. Y uno dice, ¿quieres ser como él? No. Toda adicción te lleva a la muerte. Pero toda adicción comienza con la búsqueda del placer. ¿Y saben qué es el placer? La felicidad momentánea que produce el cuerpo. Y Dios te ha dejado libre para que tú o busques la felicidad en Dios o la busques en este mundo. Y hoy yo quiero llamar su atención porque la Biblia presenta a un Dios soberano que tiene el control total, gobierna absolutamente todas las cosas. La pregunta es, ¿Dios gobierna tu corazón? ¿Tú estás aquí para adorar a Dios, para alimentarte de su palabra? Deuteronomio 10, 17 y 19 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Jehová. ¿Saben qué es la soberanía de Dios, mis amados hermanos? Es quien tiene toda autoridad y control. Y si usted piensa que va a hacer lo que quiere, no es así. Queridos hermanos, por eso la mayor parte de los padres modernos han fallado hoy en día. Ellos ya no quieren ser padres, son amigos. En mi tierra dirían son choches. No chochos, sino choches, o sea, como llamarían hoy aquí, parceros. Y la Biblia no nos llamó a ser ni amigos ni parceros de nuestros hijos, sino padres. Por eso el comienzo del temor a Dios es cuando los hijos obedecen a sus padres. Honrar a padre y madre. Y si no quiere honrar a padre y madre, tienen los padres que dejarle las puertas abiertas de sus casas para decirle, váyanse. ¿Por qué razón? Porque el hogar de un cristiano, de una mujer cristiana, de un padre cristiano, es santo para Dios. Igual hacemos en la iglesia, el que quiere irse, váyase y no vuelva. Pero si usted viene a buscar la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Ahora, con toda esta introducción les hago una pregunta. Les pregunto, ¿sus caminos, o sea, su vida, son los caminos de Dios? ¿Sí o no? Yo les voy a decir que tienen la respuesta equivocada. No, es para todos. Porque todos nosotros pensamos, les voy a decir por el pecado, que Dios tiene un camino excelente, perfecto, santo, puro, justo, y que nosotros no estamos en ese camino. Pero eso es lo que Satanás nos quiere convencer. La Biblia presenta a un Dios totalmente diferente. Tus caminos son mis caminos. Hoy yo les quiero demostrar a través de este texto que vamos a estudiar que tus caminos son mis caminos, dice Dios. Porque eso nos debe traer esperanza. Ese es el título también del sermón. Tus caminos son mis caminos. Y voy a resolver el sermón en 3 simples palabras. Punto 1, no. Punto 2, sí. Punto 3, siempre.
tus caminos son mis caminos. Punto 1. No. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros nos parece que somos libres e independientes. Y la historia que nos narra sobre Saulo de Tarso pareciera que es así. Este hombre es un hombre importante, que estudió mucho, trabajó mucho, era celoso de su religión, de su fe. Y él tenía su propio camino. Miren lo que la Biblia, les voy a recordar lo que la Biblia hasta aquí ha dicho de Saulo de Tarso. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué es lo primero que nos dice la Biblia de Saulo de Tarso? No, acá nos dice que era joven. No te me adelantes, chico. Era joven. ¿Por qué? Porque uno cuando es joven, ahora, joven no significa que tenía la edad de Diego, ni de Juan David. Acá ya era un fariseo de fariseos, era un hombre aproximadamente de unos 35, 40 años. Normalmente los hombres a los 35, 40 años ya han madurado mucho en sus emociones y están convencidos de sus proyectos de vida. Bueno, hay algunas mujeres que dicen, bueno, a los 50. Mi esposa no me va a decir algo. Sí. El hombre se demora en madurar, la mujer madura mucho más pronto, eso nos pasa a todos. Pero queridos hermanos, acá la Biblia dice que él era joven, no un adolescente, un mozo, sino un joven. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, acá sí recién dice lo que tú dices. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia y estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué era Saulo según la Biblia? Era un joven perseguidor de la iglesia, cómplice, asesino e indolente. Era un hombre sin sentimientos. Normalmente a veces los jóvenes cuando están madurando son así. ¿Por qué una persona es indolente? Es indolente de su propio cuerpo, ¿sí se han dado cuenta? Jóvenes que trasnochan hasta las 2, 3 de la mañana y al otro día o van a trabajar o quieren venir a culto, y uno dice, ¿cómo le hacen? Torturando su cuerpo. Son indolentes con ellos mismos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Saulo tenía esto, consentía la muerte de, ¿se acuerdan de quién? De Esteban. Perseguía a la iglesia y no le dolía. Él dice que iba a buscar a los cristianos casa por casa. Oiga, había un cristianito por ahí que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Daniel. No es Daniel de aquí, otro Daniel. Y si él se enteraba, iba, lo buscaba de la casa y se lo sacaba a rastras. Y no importa si Daniel era, ¿sí? O si había una mujer cristiana, también no tenía dolor de esas cosas. Ahora, Hechos 9 comienza en los 2 primeros versículos. Dice, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un fanático religioso. Miren, esto es lo que la Biblia habla de quién, de Saulo. Ahora, le preguntamos a Saulo. Esta es una pregunta para Saulo de Tarso. ¿Tus caminos son los caminos de Dios? ¿Ustedes qué responderían? Oigan, solo dejen ya listo, yo no les voy a resolver eso ahorita, pero se lo resuelvo en este momento. Sí, miren, cuando Saulo iba por sus propios caminos, ¿dónde estaba yendo? A Damasco, ¿sí o no? Listo. Él iba con su propia agenda, con su propio, ¿sí? Con su propio propósito. Ese era su plan. Les pregunto, ¿ese era el plan de Dios? No. Ajá, muy bien, no les voy a resolver todavía. ¿Ese era el propósito de Dios? Sí.
O sea, ¿usted se imagina que le estuviera predicando al cristiano que estaba en Damasco, temeroso, diciendo, viene Saulo con unas cartas buscando a los cristianos? Dice que Saulo salió de Jerusalén respirando amenazas y muerte. O sea, quiero encontrar un cristiano, matarlo, azotarlo, encarcelarlo, apresarlo. Ese era el deseo de él. Ese es el plan de Saulo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir a Hechos, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Había entonces, ¿en dónde? En Damasco. Oigan, otra vez Damasco. Un discípulo llamado Ananías. Ahora, estamos pensando que es un discípulo de Cristo. Un hombre que sigue a Cristo, eso es un cristiano. A quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. ¿Ustedes alguna vez Dios les ha hablado y los ha llamado? Yo creo que a muchos de nosotros nos llama a través de la Escritura, a través del pastor, a través de un hermano en Cristo. ¿Qué le dice? Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Oiga, nos perdimos un pedacito de la historia, ¿se han dado cuenta? Bueno, yo vuelvo y les recuerdo. Ese Saulo se subió, no, acá la Biblia no dice que venía en caballo. Acá nos dice que él estaba de camino de Jerusalén a Damasco. ¿Sí? Él pidió cartas en las sinagogas para poder, pidió cartas para que en las sinagogas de Damasco capturaran a los que predican en el nombre de Cristo y traerlos presos a Jerusalén. Y él sale corriendo. Y en el camino pasa algo extraordinario. Dice, cae a tierra. Ojo, la Biblia no dice que si cae de un caballo, de un burrico, de un camello, o sencillamente se tropieza y cae. ¿De dónde cayó Saulo, Johan? Trae tu mente a la prédica, sí. Muy bien. Saulo de Tarso salió de Jerusalén a Damasco. No sabemos si en caballo, burro o a pie, pero él iba. Y dice acá la Biblia que él cayó a tierra. ¿Cuándo? Cuando oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta es una advertencia para aquellos cristianos que persiguen a otros cristianos. Por eso yo no puedo dejar de venir a la iglesia por un cristiano. Porque Jesús dice que cuando perseguimos a los cristianos, estamos persiguiéndolo a él. Entonces Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Miren lo que está diciendo. O sea, ¿cuál era el propósito de Saulo? Capturar cristianos. ¿Cómo era su plan? Ir a Damasco. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús no envió a Felipe? O si no, miren, tenemos acá en Hechos capítulo 6 algunos pequeños nombres llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Está Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Oigan, ¿cuál era el plan de Dios? Encontrarse con Saulo. ¿Dónde? Camino a Damasco. Pero Saulo, ¿qué dijo? No, yo voy a ir a Damasco. ¿Para qué? Para capturar cristianos. ¿Era el plan del Señor? Sí. Pero no era el propósito de Dios, el propósito de Saulo. Hay cosas que nosotros queremos hacer en la vida. Y miren lo triste cuando nosotros somos desobedientes y rebeldes y no obramos conforme a la iglesia y conforme al plan de Dios en la iglesia. Vamos a sufrir. Tus caminos son mis caminos. Saulo se levantaría y diría, no, yo te persigo.
Y el Señor se ríe en su cara, porque Él es Dios soberano. Es en serio. Yo me acuerdo de un buen hermano que iba en moto camino a la perdición. Y el Señor le atravesó un buen carro y terminó en esta casa. No le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saben por qué? Porque no se llama Saulo. Pero el Señor lo trajo, así como los trajo a ustedes, como me trajo a mí. Temblando y temeroso, Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Es en este contexto en que, oye, ¿Ananías esperaba a Saulo? No. ¿Era a propósito de Dios? Sí, claro, ahora lo están entendiendo. Tus caminos son mis caminos. Miren, yo creo que en Damasco se había corrido la voz. Viene Saulo de Tarso. Y todos a esconderse. Yo creo que hicieron imágenes de él como pintadas. Reconózcanlo. En ese tiempo no habían selfies. No habían fotografías. Todos sabían que venía Saulo de Tarso. ¿Por qué? Versículo 10 dice que Ananías está hablando con Dios en una visión y le dice: heme aquí, versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ustedes imaginan lo impactante que debe de ser. Es que si usted está huyendo de alguien, llega y se lo encuentra. Por eso es tan ilógico que usted salga corriendo de su iglesia para no encontrarse con alguien, porque usted piensa que es libre e independiente. Saulo de Tarso se encontró con Jesús en el camino a Damasco y era la voluntad de Dios. Saulo nunca hubiese llegado a ese camino si no hubiese querido perseguir a los cristianos. Y nunca Ananías hubiese estado en Damasco si no hubiese sido salvado por Jesús. Oiga, qué coincidencia, ¿no? Y había un hombre, Judas, no el Iscariote, no sabemos qué Judas porque ahí no dice, que había abierto las puertas de su casa para que oren los hermanos cristianos. Queridos hermanos, tus caminos son mis caminos, dice Dios. Y yo les voy a decir, en medio de nuestros errores, Dios enderezará nuestros caminos. Yo quiero que aprendan a confiar que si usted es cristiano, usted hoy puede tomar la decisión más aberrante y equivocada y Dios lo va a enderezar. Eso no le va a quitar el dolor de su rebeldía. Porque hay un principio. El principio, miren, para tomar decisiones es hacer planes a lo largo de la extensión del reino de Dios. Miren, leamos lo que mismo Pablo dice de su vida en Gálatas 1, versículos 11 al 17. El apóstol Pablo va allá a otra iglesia y dice, miren, él cuenta su experiencia de lo afortunado que es. Dice, mas os hago saber, hermanos. Ahora Pablo le está diciendo, ese Saulo de Tarso se va a convertir en Pablo y Pablo está predicando el evangelio y dice, oigan hermanos, ya son hermanos, ¿no? Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿A quién perseguía? A la iglesia de Dios. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Me persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y la asolaban. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso yo les decía que él era un celoso fanático.
Y miren, los celosos fanáticos no se dejan corregir. Ellos piensan que siempre tienen la razón. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pregunto, ¿los caminos de Pablo hasta que fue a Damasco eran los caminos de Dios? Muy bien. A nosotros nos parece que no, porque él vivía en su fanatismo. Miren, hay personas que hoy vemos acá en la iglesia que no damos un peso por ellos. ¿Y quién quita que sea un próximo Pablo, un Esteban, un Felipe? Lo más probable es que nosotros decimos, Señor, perdónanos porque mis caminos no eran tus caminos. Pero yo te quiero convencer que sí son los caminos de Dios. Es el punto 2. Por eso es sencillo, sí. ¿Tus caminos son mis caminos? Sí. Si tú eres un hombre cristiano regenerado, sí. Si tú vas a ser, ojo con eso, un hombre cristiano, sí. ¿Por qué razón? Porque, Señor, yo quiero que usted me escuche bien, o señora. Dios es un Dios soberano que no pide permiso. Tú hoy puedes estar rebelde, queriendo abandonar la iglesia, queriendo abandonar la ciudad, queriendo abandonar todo lo que tú tienes. Pero Dios va a ordenar tus pasos, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Ananías, como hizo con todos los hombres, porque todos fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y entender que los caminos de Dios siempre serán nuestros caminos es la esperanza más grata que hoy quiero traer a su corazón. No importa tu circunstancia, no importa tu dolor, no importa la adversidad que tú estés pasando. Yo quiero que tú sepas que hay una promesa hermosa en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que somos de Él. Que si somos ya ovejas de Él, estamos dentro del redil. Y que si no somos ovejas del Señor, todavía, dentro del redil, somos como la oveja perdida. ¿Y qué dice los evangelios acerca de la oveja perdida? Que Él toma las 99 y las deja en la iglesia. Las deja en el redil, en el corral. Y va a buscar. Y ella pensaba que estaba perdida, que mis caminos no son tus caminos. Y dice, no estoy, pero sí está. Porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso que está en control. Queridos hermanos, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Y la sabiduría comienza cuando descansamos en Dios. Y todo plan que tú vayas a hacer, hazlo de la mano de tu iglesia. Porque ahí hay bendición. ¿Por qué Pablo fue entorpecido y parado en su camino? Porque iba en contra de la iglesia. ¿Cuándo es bendecido su camino? Cuando va de la mano de la iglesia. Ahora, eso no significa que se va a quedar en un solo lugar. En el caso de Pablo, Dios lo va a llevar por muchos lados. Y es ahí, miren, fíjense cómo sigue la historia. Porque Dios nos está llamando a ver en la vida de Saulo, de Ananías, de Judas, que hay un plan que sobrepasa todos nuestros pensamientos. Que sobrepasa inclusive el valle del dolor. Porque en el valle del dolor, queridos hermanos, nosotros aprendemos a confiar en la dirección y la soberana voluntad de nuestro Dios. Para que nosotros enfilemos sus filas, para que peleemos sus batallas y para que guardemos su reino, su iglesia. Amén. Hechos 9, versículos 13 al 16. Busquen en su Biblia. Si Johan ya encontró Hechos 9, 13, 16. Eso para que no se pierda la historia. ¿Sí está buena, Maikito? Eso en serio, está interesante. Para mí me parece muy interesante. Porque miren lo que dice acá el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído, perdón, Hechos 9:13.
¿Estoy leyendo bien? Sí. Muy bien. Entonces Ananías respondió y dice: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es como cuestionando, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que entre el más ladrón de este barrio y se siente al lado del que acaba de cobrar su salario? ¿Usted qué sentiría? Como una churrusquera, ¿no? Uy, ¿quién le dijo? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Se acuerdan que yo les dije que en Damasco ya sabían que venía Saulo? Que ellos ya le tenían un retrato hablado, que ellos ya sabían la autoridad con la que venía. Ellos no veían que, oiga, los caminos de Saulo serán los caminos de Dios. Nosotros decimos que sí, ahora que lo leemos. Pero el santo Ananías, este hombre de Dios que estaba en Damasco, él decía: Señor, miren, Dios le está hablando directamente, le está diciendo: oye, ve a la casa, le dice: mire, sal de tu casa, toma la calle derecha, o sea, no te desvíes. Es curioso ese nombre, yo no sé por qué no había, yo creo que hasta eso está destinado dentro del texto. Y llega a la casa, y ahí en la casa de Judas hay un hombre que está orando, y no como los publicanos. ¿Cómo oraban los publicanos? Con la vista de todo. Miren, el publicano no ora, es lo que da a entender, en secreto. Por eso usted tiene que aprender a orar en secreto. El publicano dice: oh Señor del cielo, tú, ¿sí? Gracias que no soy como este, no, como usted no, sino como él decía, como este publicano. Así oraban los fariseos. Pero aquí Saulo de Tarso, ese fariseo, dice que va a ser encontrado orando. Pero Ananías tiene así como esa churrusquera diciendo: Señor, ¿acaso tú no sabes que Él nos está persiguiendo a todos los que invocamos tu nombre? Versículo 15. El Señor dijo: ve. Oiga, o sea, mire, no considera la opinión de Ananías. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y es aquí donde yo quiero que usted cuestione todo su sentido común. Porque usted hoy puede ver a un muchacho despelucado, tatuado, lleno de piercings, con todas las adicciones del mundo. Y no sabe si ese va a ser un instrumento para que en 10 años esté reemplazando el pastor Juan José predicando, o predicando en otra iglesia, haciendo la obra de Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y créanme que cuando yo me metí en este pasaje y yo decía: ¿cómo lo predico? Acá hay una sola razón. La razón es ver a nuestro Dios soberano, cómo obra. Y nos dice: tus caminos son mis caminos. Nosotros podemos tomar las peores decisiones del mundo. Inclusive, les puedo afirmar hoy, ir en contra de la misma palabra de Dios, en contra de Dios mismo. Pero si usted es un hombre creyente, una mujer creyente, Dios va a enderezar su camino, su vida. Y eso es lo que nos muestra cuando Dios le dice a Ananías: vas a ir, vas a encontrar a este hombre que los estaba persiguiendo y vas a ver tú mi obra. Porque es fácil cuando yo la veo en mí, porque yo ya estoy convencido, yo ya creo. Queridos hermanos, Dios no da sugerencias, Dios da órdenes. ¿Y esas órdenes dónde se dan? En nuestro corazón. Y aunque Ananías racionalmente
con toda honestidad, está cuestionando su realidad, tiene que descansar en la guianza de nuestro Dios. El mejor camino para andar es el camino de Dios al lado de su iglesia. En el plan de Dios, en el camino de Dios, Ananías vio un problema. ¿Cómo se llamaba ese problema Juan David y Ananías? Saulo de Tarso. Y es así, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Pero Dios le da una orden, le dice ve, y le dice cuál es su propósito. Dice, este hombre que tú dices que me perseguía, que los perseguía, que era su enemigo, llevará mi nombre en presencia de los gentiles. Es un gran pecador convertido, un gran hombre de Dios. Yo por eso hoy no debemos juzgar a nadie por su apariencia, ni a un hombre ni a una mujer, porque nosotros somos así de fáciles. Vemos las circunstancias, vemos a la muchacha, oiga cómo se viste, qué es lo que se pone, cómo habla. No. ¿Y qué tal si esa mujer se casa con un gran pastor? O con el próximo pastor de la iglesia, o con el próximo anciano, con el próximo diácono. ¿Por qué somos tan racionales en lo que no debemos ser racionales? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque quiero recordarle que nuestros caminos siempre serán los caminos de Dios, porque Dios está obrando poderosamente en favor de su voluntad. Yo quisiera que usted vaya conmigo al penúltimo libro de la Biblia. Penúltimo libro de la Biblia, Yoga. ¿Cuál es el penúltimo libro de la Biblia? Muy bien, es Judas. Y ve al único capítulo que tiene, el número 1. Y el versículo 24 y 25 dice, y aquel... Mire, acá no dice que usted sea obediente, juicioso, que sea la mata del ejemplo cristiano. Dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Hoy, queridos hermanos, yo les quiero recordar que Dios nos está diciendo claramente a usted y a mí, tus caminos son mis caminos. Yo sé que al principio usted me dijo que no. Ahora me dice que sí, ese es el punto 2. Y yo les voy a decir, a partir del punto 3, siempre. ¿Por qué, mis amados hermanos? Muchos estamos esperando que Dios nos obligue para obedecer. Es en serio. A veces somos tan rebeldes como decimos, yo voy a hacer mi voluntad. A ver qué pasa. Y metemos la cabeza. Y una vez que entra la cabeza, tiene que entrar el cuerpo. Y asumimos todas las consecuencias. Y saben, Dios está riendo desde las alturas, sentado en su trono. Porque Él dice y piensa, qué torpes somos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que a Dios le tiembla la mano para disciplinarnos cuando estamos obrando mal? ¿No? ¿A quién le duele? A uno. A uno. Uno es el que sufre todas las consecuencias de su desobediencia. Por eso Dios nunca nos va a obligar a obedecerle. Él hace algo mucho más extraordinario, obra de adentro hacia afuera, dándonos una mente renovada, un corazón renovado, un espíritu nuevo para hacerle caso, para aprender a confiar en Él y no confiar en nuestro propio y malvado corazón. Y nos dice que lo más importante de la vida mortal no es el proyecto de estudio, no es el proyecto económico, no es el proyecto familiar, es el proyecto de extender su reino. Queridos hermanos, hoy les digo, si usted es cristiano, todo lo que estás viviendo
es para que veas que Dios está glorificándose en tu vida. Y si tú no eres cristiano, todo lo que estás viviendo es para traerte a los caminos del Señor. Aún las cosas que tú dices, como que, oiga, esto es una casualidad. Porque el Señor nos dice en su palabra, tus caminos son mis caminos siempre. El criminal Saulo, ese malvado hombre, ahora es salvado e incorporado en las filas del Señor para pelear por las banderas del Evangelio, para dejar de pelear contra Dios, para unirse a los santos hombres de Dios. Miren Hechos, capítulo 9, versículos 17 al 19. ¿Cuál es la cita, Johan? Hechos 9, versículos 17 al 19. Ponga atención y dice: fue entonces Ananías y entró a la casa. Eso es lo que hace un hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que pensar cuál es la voluntad de Dios. No ver su realidad, porque a veces uno ve la realidad y dice, esto no me conviene. Entonces Ananías entró a la casa. ¿A la casa de quién, Yenisita? De Judas. Recuerden que Dios llamó a Ananías, le dijo, sal de donde estás, ve por la calle derecha, entra a la casa de Judas, vas a ver a un hombre que es Saulo de Tarso. Listo, miren lo interesante. Eso es lo que Ananías hace. Hoy tú te vas a levantar a hacer la voluntad de Dios, espero que sí. Hoy tú vas a enderezar tu camino y vas a alinearla con la voluntad de Dios, espero que sí. Ananías nos muestra que es el mejor camino, porque somos instrumentos de la construcción del reino de Dios. Dice, y poniendo sobre él las manos, o sea, usted se imagina, primero le dijo Ananías a Dios, ese es Saulo, tú no estás sabiendo que ese es un malvado que nos persigue, no sabes que viene con cartas para encarcelarnos a todos nosotros. Y miren lo hermoso que es nuestro Dios, porque convenció a Ananías, ¿dónde? En su corazón, para que ya no viera a Saulo de Tarso con los ojitos naturales como cualquiera lo ve, sino le da amor por su enemigo, le da amor por aquel que es un malvado. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes así reciben al que no camina con el Señor? O cuando llega tarde le dicen, oiga, y mire, y llegó tarde. O al que no vino hoy, dentro de 8 días le tienen las cuentas de cobro. ¿Saben quién nos ajuicia realmente con el Evangelio? Es nuestro Dios. Y nos da deleite, queridos hermanos. Nos da deleite de escuchar su palabra, deleite de ver a sus hermanos, deleite de cantarle, deleite de orarle. Entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, miren cómo se va a referir a Saulo. Le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino de donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y si ponemos un principio de aplicación en la iglesia, cuando llega una persona afligida por la vida, ¿y saben cómo vemos que viene afligida por la vida? En su apariencia externa. ¿Sí? ¿Han visto a las personas que están enfermas? Una persona enferma no se ve bien. Una persona golpeada por el pecado, cualquier adicción, el alcohol, el tabaco, las drogas, los trasnochos por diversas razones, no se ve saludable, se ve enferma. Usted lo puede recibir para orar por él, para decirle, en Cristo está la salvación. Ananías tenía un mensaje seguro de Dios. Ese hombre que está orando ya nació de nuevo. ¿Y saben qué le dice
Ananías, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo solo quiero que tú pienses algo. Porque acá posiblemente hemos leído muy rápido y no vemos toda la escena. Mire, en la escena hay que nuestros caminos son los caminos de Dios. Porque Dios ya en Damasco había levantado discípulos, una iglesia, para recibir a un perseguidor, para recibir a alguien que era enemigo del Evangelio. Por eso una y otra vez nosotros tenemos que llamar la atención de lo que el mismo Pablo luego va a escribir. 1 Corintios 11:1, él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Saben cuál es el corazón de un cristiano? Recibir al enemigo, amarle y predicarle el Evangelio. Todos los creyentes aquí somos útiles en el reino de Dios. Y nosotros no sabemos de qué manera somos instrumento. Pablo fue traído como un nadie, conocido como enemigo de Dios, de Jesús, de su iglesia. Y había ancianos o pastores o discípulos que lo iban a bautizar, que lo ungieron, que oraron por él y que lo recibieron como hermano. Cuán maravilloso es entender lo que el Señor Jesús dijo antes de ascender. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Cristo con su iglesia, con nosotros. El camino del Señor nos lleva siempre a su reino, donde hay siervos de Dios para servir abnegadamente, aún entregando y exponiendo su vida. Saulo es llamado hermano. Y cuando usted llama a alguien hermano, usted está seguro que el Espíritu Santo está sobre él. ¿Cómo está seguro? Porque confiesa tu misma fe. En este momento que usted recibe a Cristo, es sanado, así como Saulo es sanado. Esto es una experiencia que le pasa a todos. Somos sanados adentro del corazón. Son rotas las cadenas de esclavitud al pecado. Y realmente somos libres para poder decidir. Queridos hermanos, miren el mundo cómo funciona sin Cristo. Va en la búsqueda del placer. Todo ser humano va en la búsqueda del placer. Toda búsqueda del placer te hace adicto. Y toda adicción siempre te causará la muerte tarde o temprano. Y Cristo entra con su palabra, con su evangelio, y te dice: sé libre, cree en Cristo, ten una nueva vida, serás sanado. Dios es soberano en sus hijos, les da un corazón nuevo, una mente nueva, les da la fe, les da su espíritu. Y somos llenos del Espíritu Santo. Por tanto, todo aquel que ha nacido de nuevo desea ser bautizado, quiere confesar su vida pública delante de todos. ¿Saben qué es lo que dice en su vida pública? Mi Señor es soberano. Ahí yo estoy seguro, ahí yo estoy bendecido. Pablo renunciará a todos sus títulos, a toda su vida, a todo lo que él había planeado para rendirse a su Señor y su Salvador, tal como tú y yo hoy lo hemos hecho. Por Cristo, para Cristo, extendiendo su reino. Hoy yo te pido y te ruego que tu camino sean los caminos de Cristo. Ríndete a tu Señor, es lo más fácil, lo más sabio, pero eso es una obra de Dios. Si tú lo haces, no lo haces porque tengas una neurona más,
lo haces porque el Señor ya te había elegido. Hoy te llama o ya te llamó, y gozarás de su amor, de su gozo y de su paz. Y aún en el momento de la muerte, le dirás bienvenida. Me voy con él, con aquel que me salvó. Amén. Demos gracias al Señor, pongámonos en pie. Amado Señor, Dios, nuestro Padre, ten misericordia de nosotros. Una vez más, Señor, te pedimos por cada uno de los que estamos aquí reunidos, para darte las gracias, para no dejarnos en nuestros caminos y alinearnos a tus caminos. Tus caminos son nuestros caminos, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Perdona, Señor, nuestras rebeldías. Endereza, Señor, nuestras decisiones. Y ayúdanos, Señor, para confiar y depender siempre de ti. Prepáranos, Señor, para predicarte. Prepáranos, Señor, para ser enviados. Y donde tú nos envíes, así sea a la esquina de este lugar, podamos con gracia tuya, llenos de tu amor y de tu misericordia, bendecir tu nombre. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacerle el bien a los que nos hacen el mal, porque sólo así conocerán de aquel que es soberano, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.